¿Qué tal, Gregorio? ¿Cómo estás? Hola Vicente, muy bien, muchas gracias. Gregorio, bueno, invertirenbolsa.info es una de las formas de conocerle. Otra forma es con los libros que ha ido publicando, que ha ido editándose, autoeditando él mismo y que han funcionado muchos de ellos como un tiro, ¿no, Gregorio? Sí, sí, la verdad es que los autoedito todos Mm, porque me gusta más hacerlo así, la verdad. mm. Prefiero el tema de editoriales y creo que va bien, sí. Gregorio, me gustaría, o sea, la idea de esta, cuando pensé en esta entrevista, cuando pensamos en traerte por aquí, era precisamente, pues porque ahora nos encontramos con muchísima gente, ya lo sabes tú también, Mm. pues que en esta situación de, joder, hasta me cobran en el banco por tener el dinero parado, pero me da miedo empezar a invertir porque puedo perder dinero y estamos con esta idea. Pero lo que ha pasado en las últimas semanas con tantos inversores o tanta gente, que todavía no son inversores, se están convirtiendo ahora, llegando al mercado con esta idea de intentar ganar dinero a corto plazo comprando de manera conjunta para no sé qué, casi me parece que hay que empezar por ahí, ¿no? Porque hay una idea que yo creo que está totalmente alejada de cómo empezar, pero ¿qué opinas tú? La que se está proyectando y sobre todo en gente joven, ¿no? Hay que comprar rápido para calentar, pumpear valores, que es el término que está de moda, y ganar dinero así, ¿no? Sí, es un fenómeno que ha surgido así muy de repente, pero realmente yo creo que esto tiene, o sea, unas raíces mucho más antiguas. Yo creo que en muchas cosas lo que vivimos o que lo que estamos acostumbrados nos parece que es lo normal, pero realmente vivimos al revés de cómo deberíamos vivir. Entonces, en el tema este de la inversión, pues para mí lo normal y lo natural es que todo el mundo invierta. En España eso parece lo raro, o sea, cada vez parece menos raro, cada vez parece más normal, pero durante muchos años eso ha sido lo raro, ¿no? Ujú. Parecía que lo normal era no invertir y lo raro era invertir. Pues la realidad para mí es la contraria. Entonces, el problema de eso, o la situación que genera eso, es que realmente invertir es una necesidad. No es como si dijeses, pues lo normal es que a la gente le guste, por ejemplo, el fútbol o el teatro, y por lo que sea no les gusta uno de los dos, y realmente pueden vivir así. Dices, bueno, se entretendrían más, pero pueden vivir así. Entonces, si la gente no invierte, como no ha invertido, el problema es que se ve mucho peor. Los trabajos son peores, los sueldos son peores, te cuesta más comprar la casa, duermes peor por las noches porque te falta dinero, o sea, tienes un montón de problemas. Y todo eso está estancado, digamos. Entonces, eso que está estancado, a diferencia de una afición que no gustase a la gente, pues es seguro que llega algún momento en que eso va a tener que salir. Lo que no podemos saber hace 20 años, por ejemplo, es cuándo iba a pasar eso. Pero yo llevo pensando toda mi vida que llegará un día en que toda la población invertirá. Lo que no sé es cuándo será exactamente ni cuáles serán los detonantes. Si habrá uno o habrá varios en varias fases. Entonces creo que lo que está pasando ahora se están juntando muchas cosas. Una ha sido esta del tema de Estados Unidos, de los foros con los hedge fund bajistas, pero otra es que, por ejemplo, las pensiones ya todo el mundo ve que no funcionan. O sea, si tú piensas hace un par de años o tres, pues era muy raro encontrar a alguien que dijese que las pensiones que no iban a funcionar y que no se iban a poder vivir. Porque la mayoría de la gente decía, no, no, esto es lo más seguro que hay y cómo va a fallar esto y da igual. Y si lo piensas ahora, es que hoy es, yo creo, imposible encontrar a alguien que te diga que él cree que va a vivir de su pensión. Entonces, el cambio que ha habido en 2 o 3 años en ese tema es gigantesco. Y claro, esto lleva a que la gente tiene que buscar otro lado, porque dices, si de la pensión no voy a vivir, no puedo trabajar hasta los 80 o los 90 años, porque eso es imposible. Mm. Entonces es como una agua embalsada que en algún momento tenía que salir, aunque no supiésemos qué grieta del pantano se iba a romper, ¿no? Ujú. Y entonces ahora se está orientando por varios sitios. Uno es el que has dicho tú de los tipos de interés, que los bancos, en vez de darle lo normal por el tipo de, o sea, por cosas de los bancos centrales, Ujú. pero lo que ve la gente es que en los depósitos no les dan dinero. A eso se junta que ya todo el mundo ve que la pensión no va a poder vivir. Y a eso se junta en estos últimos días el tema de los fueros de Estados Unidos. Ujú. Entonces yo creo que se está iniciando probablemente un movimiento mucho más grande que va a llevar a que dentro de poco lo normal sea que todo el mundo invierta.
Oye, ¿qué le dirías pues eso, a un joven que yo comparto lo que decías, ¿eh? Yo tengo mucha gente cercana que jóvenes digo que me dicen, oye, lo que tengo claro es que yo jubilación pues tendré peor o no tendré mucho y tal y quiero empezar a sacarle rentabilidad al dinero, pero que se ven deslumbrados un poco por estos mensajes que llegan, por este romanticismo de la lucha contra el fan y empiezan a invertir así. ¿Qué les dirías? Pues yo les diría que la forma de hacer las cosas bien es otra. O sea, a mí esto, digamos que me parece bien el conjunto de la situación. No, o sea, no critico a los foreros ni nada de eso, me parece bien lo que han hecho porque han decidido hacerlo así y creo que tiene implicaciones positivas para la sociedad, pero a la gente no le recomiendo que haga eso, porque eso es muy arriesgado y además no es sistema de ganar dinero. O sea, por otro lado, además pasa que, claro, a los hedge funds les han cambiado el sistema, ya no pueden hacer lo que hacían, con lo cual tampoco los foreros van a poder hacer lo que hacían, porque si los hedge funds no se ponen en esa posición tan arriesgada, a los foreros no les saldrá esto. Entonces, digamos que es un cambio de sistema, pero esto no se va a estar repitiendo toda la vida. O sea, no se puede vivir de hacer estas operaciones, digamos. Entonces hay que invertir pues con sentido común y con prudencia, que es lo que funciona de verdad. Pensando en el largo plazo y mirando, o sea, la sociedad realmente, lo que decía del romanticismo, yo creo que sí que está pasando. O sea, el sistema actual está mal diseñado y por eso a mucha gente le va mal. Entonces es verdad que la gente se tiene que dar cuenta de eso, pero tiene que buscar las formas realistas de cambiar eso. No formas muy arriesgadas que lleguen a titulares un día, pero que luego pues no lleguen a más, ¿no? Entonces, la forma de cambiar eso es que la gente pues viva al revés de lo como vimos, como te decía antes, que lo normal pase de ser no invertir a ser que invierta todo el mundo. Y entonces, cuando invierta todo el mundo, la sociedad cambiará completamente. ¿Cómo puede darse ese paso, ¿no? Ante esa gente que tiene el miedo a empezar a invertir? Cuenta un poco tú cómo inviertes, cómo has ido creando tu propio método. Cuéntanos, Gregorio. Yo creo que hay diferentes situaciones. Entonces, como que hay gente que le frenan diferentes cosas, ¿vale? O como diferentes grados de miedo, digamos. Entonces, no todo el mundo está en el mismo caso. Pero en general se vence con el conocimiento. Porque son miedos que vienen más de, por ejemplo, el miedo a que te ataque si estás delante de un oso, un animal salvaje grande, pues ese miedo, digamos que es real. Y la forma de vencerlo es con el conocimiento, que sería que tú tuvieses un arma, la supieses usar, ¿no? Entonces, pues al oso este me lo cargo. Entonces en la bolsa, pues pasa un poco, es un poco diferente, pero tiene similitudes. Porque la gente tiene miedo a la bolsa porque no la conoce. O sea, realmente no hay gente que tenga miedo a la bolsa, que conozca la bolsa y que le tenga miedo. Entonces, la forma de vencerlo es ir conociéndola. Al ir conociéndola, pues ves que la bolsa es algo que te va a mejorar mucho la vida. No es algo a lo que le tengas que tener miedo. Entonces, para mí la clave está en eso, en que la gente se decida a ir aumentando su conocimiento sobre la bolsa. Que es algo sencillo de hacer. Lo que pasa es que, como que la gente está muy paralizada, o sea, realmente es que la gente que tiene miedo es que ni siquiera lo ha intentado. Entonces, simplemente tienen que dar el paso de empezar a intentarlo y enseguida verán que es mucho más fácil de lo que creen. Sí, lo que pasa es que la gente, para adquirir ese conocimiento, le tiene que dedicar tiempo. Y pues gente que tienes alrededor que no invierte, pues es que prefiere hacer otras cosas, prefiere dedicarle ese tiempo a ver un partido, a echar a pasear por el monte, a lo de meterse en las finanzas le parece un coñazo, ¿sabes? Le suena aburridísimo, ¿no? Sí, pero no es así. Además, el tiempo que le echas, o sea, cuando le echas tiempo a las finanzas, ganas dinero, pero también ganas tiempo para luego pasear más y ver más partidos y todo eso. Entonces, cuando la vida tiene que haber un equilibrio, ¿no? O sea, ni puedes estar todo el día sin hacer nada, ni puedes estar sin hacer caso a las finanzas, pero tampoco hace falta que le dediques tu vida a las finanzas. Entonces hay que buscar ese equilibrio. Si la gente le empieza a dedicar un poco de su vida a las finanzas, pues tendrá más tiempo y dormirá mejor, porque esa gente que dice, es que no le quiero dedicar este tiempo, porque prefiero pasear, luego está paseando, está preocupado porque el dinero no le da para pagar la hipoteca, porque si le echan del trabajo no sabe qué hacer, porque el trabajo gana poco, porque no sé qué. Pues en vez de estar así toda su vida, tiene que dedicar un poco de tiempo a las finanzas y todo lo demás mejorará.
¿Por dónde empieza? Mi amigo el médico. Yo tengo un amigo el médico que tiene su trabajo, además tiene la clínica y me dice de vez en cuando, Vicente, ¿que dónde invierto? Le digo, yo no te puedo recomendar nada en concreto. Digo, tú tienes que empezar y yo le digo cosas, pero no me hace mucho caso. ¿Qué le dirías a mi amigo el médico? Lo primero realmente es la educación financiera, porque eso es algo que nos falta. O sea, y eso es parte del miedo, que la gente, efectivamente, hay veces que se le pasa por la cabeza empezar, pero no sabe por dónde. Entonces, lo primero es la educación financiera, entender qué es la renta fija, qué son los depósitos, qué son las acciones, los inmuebles, el arte también, el coleccionismo, y ver cómo funciona todo, qué papel tiene y qué ventajas y riesgos tiene cada cosa. Dentro de eso, pues al final, en general, lo mejor es una parte en renta fija y la otra parte en bolsa. Entonces ya una vez que se llega a eso, pues ya se empieza a ver en la bolsa pues qué estrategia sigues, cómo inviertes, pero lo primero de todo es la educación financiera, ver las diferencias entre la renta fija y entre la bolsa, el riesgo y todos los riesgos, porque claro, la idea general es la bolsa es más arriesgada que la renta fija, pero no es cierto porque si miras todos los riesgos, como la inflación a largo plazo, el que tengas que vivir de tu patrimonio y tengas que empezar a sacar dinero de ahí, pues a largo plazo la renta fija es muchísimo más arriesgada que la bolsa. Lo que pasa es que tienes que tener también renta fija porque a corto plazo pasa lo contrario, que a corto plazo la renta fija es más segura. Entonces es el conocimiento primero que tiene que tener la gente, la educación financiera en general. Que ahí, por ejemplo, pues se puede coger uno de tus libros, por ejemplo. Por ejemplo, educación financiera avanzada partiendo de cero. Por ejemplo. Y lo segundo entonces es, oye, insisto, es para este perfil mayoritario que no se acaba de decidir. ¿Qué le recomendarías? Porque ahora mismo él está en el banco y en el banco le van a ofrecer unos depósitos o tiene el broker. ¿Cuál sería el siguiente paso que le dirías que dé? Pues el siguiente paso para mí es pensar en las rentas. Porque la gente suele pensar en el dinero que tiene como un número. O sea, como un número que puede subir o puede bajar. Por ejemplo, los depósitos, pues era un número que siempre subía, aunque subía poco. Por eso atraía mucho. Pero subía poco y muchas veces subía menos que la inflación. Entonces, la gente normal, lo que necesitamos para vivir, o sea, lo que tenemos para vivir son gastos. Y vamos a tener gastos hasta el día que nos muramos. Entonces, la mejor forma de cuadrar eso es tener unas rentas que empezarán siendo al principio más pequeñas que los gastos, pero cada vez cubrirán más parte de los gastos hasta que sean superiores a los gastos. Y esa es la forma, y realmente esa es la forma natural de invertir, si lo piensas, porque hace siglos lo que hacía la gente era que tenía tierras y ganado. Las rentas eran lo que sacaban de la tierra, las hortalizas, las frutas y todo esto, y la leche del ganado, o los huevos de las gallinas y tal y cual. Entonces, con esas rentas es con lo que vivían. El patrimonio eran las tierras, las ovejas, las vacas y todo eso, pero ellos no vivían de vender las tierras, de vender las vacas y de vender las ovejas, sino que vendían de lo que les daban constantemente las tierras, las vacas y las ovejas. Entonces, lo que necesitamos es tener unas ovejas y tener unas tierras. Claro, que nos den rentas para pagar nuestros gastos. Y es pasar a ver la inversión, por ejemplo, en bolsa, pues eso, las empresas son las vacas y los cerdos, ¿no? Digamos Claro. así, ¿no? Esa sería la metáfora. Y los árboles frutales y las plantas de tomates y todo esto. Pues, pero los terrenos la gente lo tiene más claro, ¿no? Por inmobiliario dice, yo sé que tengo un piso, el piso me da un alquiler y con ese alquiler es una renta que yo tengo que efectivamente voy a cubrir. Claro, ese es un buen ejemplo, y eso lo puede hacer alguien. Pero lo que te decía antes de que es necesario ya, bueno, ya tendríamos que haber empezado hace décadas, pero cada día que pasa es más necesario que todo el mundo invierta. Tenemos que buscar una inversión que la pueda hacer toda la sociedad. Si toda la sociedad se compra una casa para vivir y luego compra una o dos o tres casas para alquilar, pues esas casas estarían vacías, porque todo el mundo tendría también su casa para vivir y tendría varias casas sin alquiler vacías. Entonces, el alquiler de pisos es algo que siempre existirá, pero tiene que ser para una minoría, porque si esa minoría va creciendo, pues es que todos pierden, porque los alquileres bajan porque no hay gente para alquilar eso. Sin embargo, la bolsa es algo en lo que puede invertir toda la población, porque cuanto más rica sea la población, también más empresas habrá en bolsa. Por ejemplo, cuando tenían vacas y ovejas, pues no tenían electricidad. Y a nosotros, o sea, las vacas, ahora tienen la gente vacas y ovejas de electricidad, me refiero al ejemplo que te he puesto ya hace siglos.
Cuando solo tenían vacas y ovejas y tal, no tenían electricidad, entonces no podían invertir en eléctricas. Y para nosotros las eléctricas ya son unas empresas, como digamos, de hace muchos siglos, muy antiguas y muy maduras. Pues a medida que la sociedad se va enriqueciendo, se irán creando cosas nuevas que ahora no existen en las que se podrá invertir. Cosa que no pasará con las viviendas, porque si la sociedad se va haciendo rica y comprasen muchas viviendas, pues cada vez habría más viviendas vacías que no darían alquileres. Sin embargo, la bolsa sí que permite esa creación de riqueza que llegue a todo el mundo. Oye, ¿y recomendarías empezar a alguien por comprarse unas acciones para experimentarlo o directamente que se fuera a un fondo de inversión? Yo recomiendo las acciones porque, claro, o sea, si es alguien que tiene mucho dinero ya ahorrado, o sea, imagina el médico este de la clínica que decías, si a lo mejor tiene 100, 200.000 euros, yo no recomiendo que coja eso y lo aumenta mañana en la bolsa. Entonces, el caso más normal es el gente que empieza a ahorrar o que tiene poco ahorrado. O incluso que tiene mucho ahorro, pero que empiece poco a poco. Entonces, yo les recomiendo que empiece a comprar acciones desde el primer momento, pero en pequeña cantidad. Si alguien tuviese 100.000 euros ahora mismo en depósitos, pues lo que le diría es que comprase hiciese una compra de 1.000 euros en acciones, o de 500 si le deja su broker. Y el mes que viene, no mañana, pues que haga otra compra de 500 o de 1.000 euros. Y que así poco a poco vaya invirtiendo. Y va teniendo esa relación y va viendo un poco cómo Claro. funciona y luego, oye, si que le quieres dedicar tiempo eligiendo las acciones, pues lo haces. Y que no le quieres dedicar tiempo, pues coges y te buscas a un experto o te buscas un asesor o te montas tu propia cartera de fondos o lo que quieras, ¿no? ¿Y qué acciones le recomendarías empezar? Porque yo tengo todo el rato a mi amigo el médico en la cabeza, porque es que este no da el primer paso. Entonces le diría, no digo acciones concretas de esta o la otra, sino, oye, acciones de cosas que conozcas o que te vayas a los periódicos y las que veas en los periódicos, ¿qué le dirías? O a los foros o... Sí, bueno, sí, que vaya a foros, pero primero que sea cosas que conozca. O sea, negocios que él conozca de toda la vida. Y si lo piensas, es que todo el mundo conoce ya negocios desde toda la vida. Por ejemplo, te ponía el caso de las eléctricas. Eso lo conocemos todos. Las autopistas, los aeropuertos, las telecomunicaciones, las empresas de alimentación, de yogures, de natillas, son seguros, ascensores. Son empresas que realmente todos las usamos como cliente. Y sabemos cuándo nos cobran, y por qué nos cobran, y por qué tenemos que estar pagando constantemente a esas empresas. Entonces ese es el sitio para empezar y para seguir. O sea, eso es un buen sitio para invertir desde siempre, pero para empezar se ve más claro con eso, con empresas que ya conozcas de toda la vida. Y por ejemplo, a lo mejor alguien que es médico, por poner un ejemplo, ¿no? Tiene ahí una serie de máquinas con las que está encantado, ¿no? Y dice, es que esta es buenísima. Claro, ese es un buen ejemplo, sí. Los tratamientos que le hago, pues este es dentista, los tratamientos bucodentales, mira a ver la empresa que produce esa máquina y te la miras. Y a lo mejor, hombre, no sabes si está cara o barata porque no te la has mirado, pero empiezas con esa, a ver qué pasa, ¿no? Sí. Por ejemplo. Y en el foro pasa que hay gente que en su empresa es cliente, por ejemplo, de ACS o de 3M o de IBM y las conocen bien. Y dicen, pues yo esta sí, efectivamente la conozco de toda la vida y sé lo que venden y sé que es muy bueno y sé que tal igual y empiezan por esa, sí. Cuéntanos rápido para ti qué es la definición de la independencia financiera y si piensas que realmente en la situación económica, mucha gente dice, pues puede que sea imposible ahora, ¿es realmente posible buscarla? Pues mira, para mí la independencia financiera es el estado natural del ser humano que ya lo tendría que tener todo el mundo. Por ejemplo, o sea, te pongo un ejemplo para que veas de algo que ya es natural. Nos vamos también hace siglos. Si les preguntase a la gente, ¿tú crees que algún día podremos dormir sin estar pendientes de que nos ataquen los animales salvajes? Cuando dormían en una cueva o al lado de un fuego, tal y cual. Pues habría gente que diría, joder, es que eso yo lo veo tan difícil que nunca pasará. Pues ahora eso no lo pensamos, porque tenemos en nuestras casas. O sea, tenemos nuestras casas y no nos atacan los animales por las noches. Quizá cuando vivían ahí en cuevas, pensaban, pues el día que la gente, o sea, si llega algún día en que la gente tenga casas para vivir y no se atacan los animales y compran la comida en el supermercado, pues igual ya nadie hace nada, pero sí que hacemos cosas. Pues la independencia financiera es algo que ya debería tener nuestra sociedad. Y entonces, una vez que eso se alcance, no es que la gente no haga nada, sino que dedicará el tiempo a hacer cosas mucho mejores que ahora. Tendremos cosas quizá menos necesarias en el sentido de menos necesarias para sobrevivir, pero cosas a las que se dedicará el tiempo que serán mucho más entretenidas
y que serán como una especie de elevación del ser humano, digamos. En vez de preocuparse ahora casi todo el mundo por ver cómo pagas la hipoteca, la luz y la comida, pues eso estará resuelto. Y como no vas a estar así en tu casa, en el sofá, viendo la tele todo el día, pues la gente dedicará el tiempo, menos tiempo del que ahora dedica a trabajar, a cosas que le gustarán mucho más. Y es posible llegar ahí a cuando estamos en una situación como esta que decías tú antes de crisis tan importante. Yo creo que sí que es posible. O sea, ahora mismo es posible para mucha gente, no de hoy para mañana, ¿vale? Hay gente que sí que gana bastante dinero y lo puede conseguir en pocos años, pero en el caso normal, o sea, a lo mejor tu amigo el médico, si gana mucho dinero, pues que los hay, pues efectivamente sí que lo podría conseguir en pocos años. Y hay gente que realmente, porque eso es otra cosa que pasa, es que la independencia financiera no es sentarte en el sofá a ver la tele todo el día. Entonces hay mucha gente que es independiente financiero, pero realmente sigue teniendo su trabajo, o su negocio, o su tienda, o su lo que sea, porque no quiere estar en su casa sin hacer nada. Entonces no gana el dinero de sus inversiones y además el de su negocio. Y quizá porque está en su negocio o en lo que sea, la gente cree que no tiene más dinero que su negocio y que si se queda sin eso no vive. Pero realmente es independiente financiero. Lo que pasa es que, es lo que te decía, no hacer nada de nada es un rollo. Y entonces la gente que llega a ese estado, pues no se le ve, o sea, no se ve a un independiente financiero porque está todo el día en su casa viendo la tele, sino que realmente hay más gente en la que aparece, pero está dedicando su tiempo, pues eso, a un negocio que le gusta o lo que sea. Entonces, ya hay más de los que parece, mucha gente la puede lograr con el tiempo, y yo creo que cambiando el sistema de pensiones, el suelo y tal y cual, la vivienda, sí que es posible que todo el mundo la logre. Y ese debe ser nuestro objetivo, claro. O sea, tenemos que verlo como algo, como lo normal y lo natural, en lugar de verlo como algo sobrenatural que solo logran unos pocos, como si fuese ganar una medalla olímpica o llegar a la selección española o cosas así. Y ya para terminar, porque yo creo cuando siempre sale este tema, siempre hay gente que nos dice, hombre, pero si nos cuesta hasta ahorrar, si ahora mismo, pues como, si llego de trabajar, tengo un ahorrito, hago una cena, bueno, ahora cenar ya fuera está complicado, pero bueno, si me cuesta hasta ahorrar todos los meses, ¿cómo me estás contando que puedo llegar a alcanzar la independencia financiera un día? ¿Qué le dirías? De eso hay varios casos, o sea, hay gente que efectivamente gana poco dinero, tiene hijos y realmente no puede ahorrar. Pero hay mucha otra gente que sí que puede ahorrar. Entonces, la forma de ahorrar es dejar de gastar dinero en cosas que realmente no le merecen la pena para ahorrar ese dinero. Y lo que pasa es que la gente, uno de los frenos de los que hablábamos antes, es que hay gente que cree que si hace esto, pues efectivamente dentro de muchos años vivirá mejor. Pero cree que ahora va a vivir peor. Entonces, le frena a decir, es que no quiero vivir peor mañana, así que lo dejo para pasado mañana. Pero la gente que lo empieza a hacer, lo que le sorprende, pero es normal, es que realmente empieza a vivir mejor. ¿Y por qué? Porque disfruta más de la vida. O sea, una persona que gasta todo lo que tiene, le pasan varias cosas, pero una de ellas es que el futuro lo ve muy negro. Entonces, invertir es construir tu futuro. Si no inviertes, no estás construyendo tu futuro porque lo ves muy negro. Entonces, el que gasta realmente tiene como un estado de pesimismo, podríamos llamar, aunque pueden ser varias palabras, que se ajusten quizá mejor a unos casos y otros. Y si en un momento dado empieza a ahorrar una parte y empieza a invertirlo, empieza a construir su futuro y ve la vida de una forma completamente diferente. Entonces empieza a ser una persona más optimista y gasta menos dinero, pero lo gasta mejor. Me he dejado pensando, lo que has dicho de que el que gasta mucho o el que se gasta tiene un futuro negro, ¿no? Porque tú dices, tiene un futuro negro porque realmente ve que no hay manera de construir, ¿no? O sea, claro. Eso es lo que dices. Sí. Esa persona no ve el futuro, no lo quiere ver, digamos, y no hace nada por construirlo. Porque dice, yo esto lo veo tan chungo del trabajo, no sé qué, tal y cual, que aprovecho y ya mañana ya veremos. Entonces esa persona tiene un estado, pues, o de pesimismo, o de depresión, o varias cosas así, que no son culpa suya, claro, pero que si cambia un poco la mentalidad y dice, oye, es que el futuro, si haces las cosas un poco mejor, lo vas a ver más claro, pues realmente es así. Y a mí mucha gente que ha empezado a invertir me cuenta que es que ha salido de depresiones, gracias a empezar a invertir. Qué bueno. Es que yo no veía, me lo gastaba todo y estaba fatal, no sé por qué empecé a invertir y de repente no sé por qué se me fue la depresión. Y es por ese tema, porque es la diferencia entre no construir tu futuro o construirlo.
Es interesante. Yo nunca había pensado en ello y es ahí un componente bastante chulo para darle vueltas, sí, señor. Sí, sí, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Gregorio, a ti por esta entrevista. Ha sido un placer tenerte con nosotros y te seguimos leyendo y viendo, que tienes ahí un canal de YouTube, por Sí, cierto, sí. que he estado viendo los vídeos en los que explicabas la movida esta GameStop y tal, que muy interesante también y muy recomendable. Muchas gracias, Muchas gracias, Gregorio. Vicente.